tenemos a la licenciada Mariana Tovar. Ella es una especialista en cositas que son un poquito de la cabeza, pero del corazón, pero de no podemos entender a veces qué nos sucede. Y estoy muy, muy, muy feliz porque además de que nos hizo favor de escribir en la revista, ahí pueden ver el artículo que nos hizo favor de escribir, pues vamos a platicar justamente de dos temas particulares. Hola, Octavio, qué gusto la invitación y pues muy bien, estamos aquí para compartir y conversar un poquito más de lo que nos aqueja justamente en el corazón y en el pensamiento. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Que a la hora que estaba yo preparando la entrevista, me di cuenta de dos cosas muy particulares, ¿no? O sea, la primera es, a veces desconectamos la mente de los sentimientos, pero en realidad es que están, no sé si muy unidos o parten de lo mismo, ya tú nos lo dirás, pero pues bueno, pues el día de hoy sí, el tema es un poquito delicado porque muchas personas no sabemos cómo lidiar con los duelos y este artículo que tú escribiste, aparte de que tiene una profundidad bastante interesante, aborda diferentes temas, ¿no? O sea, primero el entendimiento de, pues, que hay varias cosas que pudieran sugerirse como duelos. Otra, pues, bueno, cómo lo abordamos en la cultura mexicana y, pues, estos espacios grupales a los que a veces tenemos cierto recelo. Me declaro yo parte de las personas que le tenemos cierto recelo, ya te platicaré por qué, pero me toca ser la voz de la gente. Entonces, Mariana, ¿nos puedes contar, número uno, qué es el duelo? Claro que sí. Bueno, el duelo es esta sensación, noción y acontecimiento que ocurre tras la pérdida de algo. Y lo digo como algo porque tenemos como muy anclado que cuando escuchamos la palabra duelo estamos pensando que directamente se refiere a muerte, ¿no? Y cabe resaltar que pues el duelo se refiere a cualquier pérdida de algún objeto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal que teníamos un collar súper apreciado por nosotros porque era de nuestra tatarabuela y lo perdimos y eso significa una conexión con la tatarabuela y eso es muy doloroso, ¿no? Puede ser la pérdida de un trabajo, por ejemplo, ¿no? El sabernos ya no en la misma situación. La pérdida de una relación romántica, el ya no tener la cotidianidad que teníamos hace unos días, unos meses, y eso cambia totalmente la estructura de cómo hacemos las cosas, de cómo nos sentimos, ¿no? Y bueno, abocándonos mucho a la muerte precisamente, el duelo también puede ser esta pérdida de un ser querido, porque puede referirse no solamente a personas, sino por ejemplo a animales de compañía o a personas con las que colaboramos, que no son solamente de nuestra familia, pero que también significan una parte muy importante de nuestro día a día, ¿no? Todo eso engloba el duelo y el proceso en el que reconocemos que tenemos esa pérdida y que esa pérdida nos aboca unas sensaciones de tristeza, de desasosiego, de incomodidad. Eso va a ser nuestro proceso de duelo. Y lo digo proceso porque no es algo que nos pase ya, sino nos toca durante una etapa de nuestra vida o varias etapas de nuestra vida y tenemos que reconocer cómo está impactando en nuestro día a día. Lo que pasa es que, por lo que yo entiendo, pues bueno, son varias cosas. Aquí a lo mejor también alguien que de repente pueda perder su salud, por ejemplo, Claro. ¿no? Oye, ¿sabes qué? Que te dio diabetes, por ejemplo, ¿no? O cuál. Pero la palabra en sí misma es rimbombante. O sea, duelo, el duelo y bueno, no están para saberlo. A mí esto me causó mucho escozor. Un día fui a una funeraria de esas de las conocidas y a la hora que estaban vendiendo pues parte del servicio, ya a la hora que iban a velar a la persona, pusieron atrás a un monigote con un violín. Pero de veras, yo dije, ya esto ya está rebasando el tema solamente para comercializar, ¿no? Pero bueno, ese fue un un paréntesis por lo grande que se escucha esta palabra. Sí. Ahora, en ese contexto, Mariana, hay gente que no estamos tan preparados como para el qué dirán, por ejemplo, ¿no? Y hay personas de nuestra comunidad que dicen, pues se le murió el perro. O sea, hay trabajos, hay 25,000 trabajos. A mí, cuando se me murió mi mamá, eso era dolor. ¿Cómo logramos, Mariana, en este sentido, primero entender que sí estoy sufriendo y que
pues alrededor mío, puede ser que no reciba lo que necesito, pero ¿qué hago en ese? No sé si me estoy logrando explicar, o sea, Ujú. es difícil para mí, y aparte me están diciendo que pues pobre diablo, porque, ay, ¿qué es lo que quiere la niña? ¿Qué va a querer la princesa? Y pues no sé si me estoy explicando, y no un tema de género, sino yo como varón que me digan esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, sí, primero hacer evidente que sí, eso pasa. O sea, no es algo que es de manera fortuita a una sola persona, sino que pasa muy seguido, que cualquier tipo de pérdida para otro se ve como algo normal. O incluso podríamos pensarlo de todo mundo, perdemos cosas, personas de manera tan cotidiana que lo normalizamos, ¿no? Y es válido decir, no te entiendo, pero no juzgarte desde ahí, ¿no? Pensando en la persona en específicamente, lo que hace sentido para que la persona reconozca que su pérdida es real y hay un sufrimiento detrás, es reconocer que es significativa para sí, ¿no? Tal vez no todo el mundo lo va a entender, ¿no? Tal vez no es igual de impactante para tu vecino, para el jefe, pero para mí es significativo. Y una frase que me gusta mucho pensar cuando alguien está en dolencia es, tu sufrimiento es tan grande como el amor que le diste a eso que perdiste, ¿no? ¿Y por qué? Porque es muy real, o sea, realmente me duele la falta porque hubo mucho amor de por medio cuando sí lo tuve, ¿no? Hablando de los animales de compañía, que son parte de nuestra cotidianidad. O sea, a mí me dice un compañero de trabajo, no entiendo tu pérdida, pues a ti te veo 8 horas al día, a mi perro lo veo los 365 días del año y claro que me va a doler que ya no esté, porque es esta ancla que me sostenía, ¿no? Y eso es doloroso porque hubo mucho amor y mucho cariño en el proceso de tenerlo. Ahí es donde cae el cómo podemos reconocer que para mí es una pérdida real, porque duele, porque tuvimos una conexión real en el proceso. Y retomando un poco lo que nombrabas de la parte de la salud, yo me pensaba como, yo he vivido hasta en el momento en el que me dijeron la noticia de que hay un cambio en mi salud con muchísimas facilidades. Imaginemos que me están diciendo que estoy perdiendo la vista. Toda mi vida me pensaba y me imaginé con la facilidad de la pérdida. El aterrizar que ya no voy a poder ver un amanecer, el aterrizar que no voy a poder ver a la persona que amo, eso para mí es súper doloroso y eso implica también un duelo, ¿no? Porque para mí va a ser súper significativo no poder volver a tener esa conexión con lo otro que me rodea, ¿no? Wow, qué interesante, pero es que aquí ya nos podemos meter en como en dos cosas, porque por un lado está como esta ansiedad que genera, como lo que estás diciendo, ¿no, Mariana? O sea, fui con el oftalmólogo y me dijo, oye, ¿sabes qué? La situación que tienes y muy probablemente en determinado tiempo, ahí nos vemos, ya no vas a ver. El hijo que tiene a la mamá que es mayor, sabe que está con una enfermedad y que pues muy probablemente a lo mejor hasta ni se mueren, ¿va? O sea, que ahí es cuando dices, pues ya cuando llegue ese puente lo brincamos, y también les está generando esta ansiedad y se imaginan a la persona que ya, o ya se está muriendo y empieza a generar. Esto a mí me llama la atención porque estamos hablando de un antes y de un cuando suceda. Ujú. Y cuando sucede, ¿empieza el duelo o es antes? En la línea de tiempo, bajo estos ejemplos que pusiste. Pues justo dependerá mucho de la persona misma, ¿no? Sí existe un duelo anticipado, le llamamos, que es cuando uno reconoce que hay una finitud en la existencia, en la salud, en las relaciones, por ejemplo, y puedo yo cargarme de esta serie de sensaciones y emociones, como es ansiedad porque no sé, mamá se va a ir pronto, el que tenga que hacer todo lo posible para que mi relación con mi pareja no cese, ¿no? Existe, es un tratamiento distinto, ahí habría que trabajar una serie de herramientas para reconocer, ok, eso es posible, ¿no? No podemos decir que no pueda pasar, pero ¿qué vas a hacer en el antes y en el durante para poder disfrutar, sí, a la persona mientras esté, ¿no? Y dicho esto, en el duelo ya, dada la situación, dada la partida, ahí es donde se trabaja tanto el proceso de reconocimiento, que ya no va a haber esta circunstancia, esta relación, esta persona, y se empieza
lo que llamamos en el proceso de desarrollo de duelo, con las etapas para reconocer su duelo y para poder hacer mucho más significativa el proceso de acompañamiento con la persona que está doliendo, ¿no? Y si lo viéramos como una línea de tiempo, pasa por el preduelo, ¿no? O sea, trae esta idea, como tú bien lo comentas, ustedes, los profesionales, tienen las herramientas para, pues, contener, redireccionar, etcétera, etcétera, pues por eso son profesionales, ¿verdad? O sea, señora, señor, no se vaya usted con el amigo para que le diga cómo vivir esos procesos. Es más fácil cuando llega el acontecimiento poder manejarlo de cierta forma, o es un volver a empezar. Muchas veces y es un volver a empezar, ¿no? Porque al final del día la persona sabe qué va a pasar, por ejemplo, en caso de enfermedades crónicas o terminales, ¿no? Sabe la persona que es inminente, pero todavía todavía tenías al ser querido, y el aceptar que ya no está nunca va a ser tan sencillo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se procesa, ¿no? Porque me han tocado tanto trabajar con duelo ya en el momento como no sé, sabemos que la persona tiene meses de vida y entonces esto está pasando, y reconociendo qué cosas le hacen más fácil a la persona para dejar ir a su ser querido, y en el momento que sucede, sentir todo lo que tenga que sentir. Ahí es donde, por eso digo que a veces es reempezar, porque no siempre nos sentimos igual. Cuando estoy dejando ir, es esta como incluso desconexión, ¿no? Tratar de pensar que no va a pasar nada, y en el momento que sucede es decir, ok, ya pasó, no puedo regresarme atrás, no puedo pensar que va a regresar, que va a aparecer por la puerta, no, está pasando. Y esa aceptación solo se logra cuando ya pasó, cuando ya hubo una pérdida. Ok, muy, 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 muy interesante. Regresémonos 3 pasitos. Entonces resulta que, o si fue la mascota, o si fue cualquier cosa, en mi entorno no me siento muy bien porque pues parece que mi dolor pues, no es compartido y nadie me entiende, y entonces pues yo veo que la gente sigue su vida normalmente. En tu artículo, que es extraordinario desde mi punto de vista, de verdad, léanlo. Tocas 2 puntos muy importantes. El primero, que es hacia donde quiero ir ahora mismo, es en mi entorno, justo lo que estoy diciendo, es como denostado el tema. ¿Cómo me acerco a un grupo en el que va a haber más gente que probablemente sí está sufriendo cosas diferentes, pero es que a lo mejor lo de ellos es más grave? Y entonces a lo mejor, pues, o sea, ¿cómo voy a decir que mi pollito, de repente cuando yo llegué, me volteó y le hizo pi y se murió? O sea, cuando estoy hablando de que alguien está ahí sufriendo porque a su hijo lo atropellaron, ¿no? O sea, ¿cómo es este tipo de intervenciones, etcétera, etcétera? Bueno, primero, contestando al cómo me acerco, creo que valdría asumir que la persona ya reconoció que necesita apoyo profesional y que está sufriendo realmente, ¿no? Que hay en psicología también hablamos de dolor limpio y dolor sucio, ¿no? El dolor limpio es lo que es inevitable, ¿no? Nos golpeamos, nos lastimamos, se nos muere alguien, sentimos que se nos fue. El dolor sucio es aquello que agregamos como al sufrimiento porque no estamos queriendo sentir. Entonces, en la medida que yo ya reconocí que no quiero sufrir más y que quiero sentir lo que tengo que sentir, estoy aceptando que necesito trabajar sobre ello, ¿no? Pensado eso, una vez que yo ya acepté y dije, quiero tratarlo, aquí toca posicionarse en, tal vez no tengo que dar detalles todavía de cuál es mi pérdida, pero sí de cómo me siento al respecto de mi pérdida. Y eso creo que la gran mayoría de las personas que aceptan trabajar en grupo lo tienen por delante, ¿no? No siempre van a querer expresarse abiertamente porque es doloroso hablar específicamente de la pérdida, pero sí van a querer expresarse de cómo le están pasando, cómo se están sintiendo el día de hoy, qué emociones pueden conectar, con cuáles todavía no pueden conectar. Y eso nos hace uniformes de alguna manera a las personas que participamos en el grupo. ¿Por qué? Porque todos podemos decir, hoy no me quise levantar de la cama, ¿no? Y eso no quiere decir que se refiere a una u otra pérdida, simplemente es algo que nos pasó a todos, ¿no? Y cómo verse reflejado en que en el otro está sintiendo lo mismo que yo, me va a permitir sentirme un poquito más aceptado
que se vale hablar de lo que estoy sintiendo. Y que no tengan miedo. Me imagino que ustedes, que son los que llevan pues, la batuta de los grupos y demás, ¿cómo hacen que esto empiece a funcionar? O sea, lo pregunto para que la gente tenga confianza de hacer esto, ¿no? O sea, que se animen, o sea, que se den cuenta de que en comunidad, como lo mencionas, este soporte, esta red de apoyo, que es lo que mencionas ahí, pues bueno, ustedes pueden manejarlo, o sea, no están solos. ¿Qué les podemos decir? Usualmente se acompañan los procesos primero como con una, vamos a llamarlo un rompehielo, ¿no? Para que la gente se sienta como un poquito más cómoda bueno, yo sé que voy a venir a hablar, pero por lo menos por el momento voy a participar en una actividad que no se me ha hecho qué es, pero voy a participar, ¿no? Y se hacen una serie de ejercicios primarios como para familiarizarnos y también para sentirnos un poquito más en sintonía, ¿no? Casi siempre las primeras sesiones son ligadas a esto, ¿no? Ligadas a reconocer una actividad en específico, a lo mejor trabajamos con una metáfora y eso detona como ejercicios en lo individual que invitamos a que si quieren compartir con el grupo adelante, si todavía no están pues con las ganas de hacerlo, no lo hagan, pero les va creando como cierta confianza en expresión en lo individual y que las personas que van escuchando que otros también quieren compartir se sientan como respaldados de, esta persona pues ya dijo algo que aparte me hizo sentido porque yo me sentía así ayer, tal vez la próxima vez lo pueda compartir un poco más, ¿no? Eso por un lado. Y dos, que usualmente, y eso me ha tocado más de una vez, que cuando alguien llega, no llegó porque se encontró la publicidad o se encontró como el tema de manera, pues, en internet, sino que alguien más le recomendó, alguien le dijo, oye, esto me sirvió a mí, me sentí como escuchada, me sentí validada, entonces ¿por qué no lo pruebas? Ve una vez y a ver qué tal. Y eso casi siempre es la forma en la que mejor se han acercado, ¿no? En que vieron que a otra persona, por lo menos, le hizo tocar el tema, ¿no? Y se permitió sentir un poquito más su proceso. ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve un grupo de apoyo, de duelo? O sea, ¿cuál es el fin último de asistir a estos grupos? El fin último es resignificar tu pérdida. Así, tal cual. El objetivo primario es resignificar. ¿Y por qué digo resignificarla y no superar la pérdida? Porque no es que ya no pensemos en que esto pasó, ¿no? No podemos olvidar, ¿no? Es algo que, a menos que tuviéramos una condición específica, algo que tenemos como seres humanos es que no olvidamos, ¿no? Pero transformamos aquello que sucedió, ¿no? Y durante los grupos de duelo permitimos a la persona justo sentir, reconocer que existe un dolor, pero transformar ese dolor ya no en solo sufrimiento, sino en reconocimiento que esto pasó y hay mucho amor todavía de por medio. ¿Y por qué hablo también de resignificación? Resignificar aplica no solamente a ya no estar con el dolor intenso, sino que ahora todo esto que me ha permitido también yo pasar, ¿no? Todo el proceso de lo que me ha permitido pasar. Ahora tener estas nuevas herramientas para si en otra ocasión a mí me pasa, entonces puedo poder recuperar estas herramientas y entonces mejorar mis siguientes duelos, porque eso sí es muy claro. Nunca vamos a pasar por un solo duelo en la vida, porque vida tenemos mucha, ¿no? Entonces, volver a aterrizar. Y por último, pensaba también en esto de cómo logramos hablar de aquella pérdida sin que nos desbordemos, sin que nos sintamos con el nudo en la garganta, sin que pensemos que ya no es algo pues que se desestima, ¿no? Sino es algo que tuvo un peso en mi vida, pero que estoy en un mejor lugar para hablar de ello. Qué maravilloso, o sea, qué maravilloso, porque al final del día, pues sí es cierto, o sea, son seres humanos y todos tenemos las mismas emociones y hay forma de salir adelante. Qué maravilla. Voy a hacer una pregunta egoísta. Yo Adelante. siempre, yo soy un poquito ermitañón, la verdad, ¿no? O sea, yo disfruto mucho de mi soledad y no me gusta que la gente me abrace. Es una cosa
de veras. Pocas veces son abrazos y cuando yo abrazo a alguien es un abrazo así de Muy que intenso. se juntan las almas, ¿no? Así cañón. O sea, como muy auténticos los abrazos. Hablando del tema de los duelos, en un velorio, por ejemplo, me da muchísimo que pobre persona acaba de perder a su ser querido y de repente, o sea, necesita recibir 300 abrazos y 300, no sé qué, y, o sea, yo, ahora sí que digo, no puede ser. El día que yo necesite velar a un ser querido, voy a poner una cartulina grandototota y les voy a decir ahí, por favor, eviten darme abrazos. Con su sola presencia es suficiente. Déjenme vivir mi duelo o mi dolor o como sea. Ponerlo así en grandot, ¿no? Y como, porque yo, según yo, es mi lista de si llega a suceder eso. Se Paso vale. Ajá. siguiente de enterrar o poner a la persona en cenizas y demás, es hablarle a un terapeuta. O sea, en ese preciso instante, ¿será posible que alguien pueda tener ese nivel de que sucedió algo y tiene su checklist? O sea, de yo sé que tengo que hacer y pongo mi cartulina y terminando esto y es lo primero que hago, o es una fantasía que yo vivo. No, está increíble, está buenísima. Creo que me gusta, nos resuelve muchos pasos a los terapeutas, así que increíble. De hecho, me gustó, la verdad es que es algo bastante proactivo poner esta pancarta, porque justo, o sea, cada quien duela como quiere duelar, ¿no? O sea, no hay una fórmula mágica. Lo que siempre como somos así quisquillosos es, si procésalo, si llévalo a cabo, si siéntelo, decidirás si lo haces en compañía o no. Mi propuesta va mucho desde el lugar de la colectividad, pero hay gente a la que le hace sentido procesar en lo individual y después compartir, ¿no? Y también es cierto que si nunca me han gustado los abrazos, creo que sería muy contraproducente que me abrazaran porque no me están dando ningún confort, están sumando a la incomodidad. Entonces, increíble, me encanta la pancarta. Entonces, check, se queda. Muy bien. Se queda, sí. Pues Mariana, muchísimas gracias por este momento tan maravilloso que nos regalas este conocimiento, porque justo es eso es lo que nosotros hacemos, que la gente vea de profesionales reales la experiencia que tienen y que entiendan verdaderamente que el conocimiento y las profesiones tienen su gran valor. O sea, vivir muchas veces en la ignorancia es bien complicado, es bien complicado. He visto gente perder la vista por ignorancia, he visto, bueno, una cantidad de cosas y por eso es que nosotros existimos. Licenciada Mariana Tovar, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te buscan? Independientemente de que pues ya tendrán todos los datos en el artículo, pero algo que quieras decirles. Pues primero, muchas gracias por el espacio, porque justamente creo que son temas que no son difíciles tocar, ¿no? Es como secreto a voces y de repente no lo nombramos. Y si ustedes están pasando por algo similar, por favor acérquense con un profesional, ¿no? Nos encanta pensar que pues tenemos una buena red de apoyo, pero esa red de apoyo a veces no tiene todas las herramientas para darnos a detalle lo que necesitamos. Y claro, con mucho gusto, me encantará recibirles. Me pueden localizar y contactar directamente vía Doctoralia. Ahí está mi perfil como Mariana Tovar Cabrera, psicoterapeuta. Trabajo, sí, mucho más con duelo, pero cualquier otro tipo de acontecimiento que tengan en sus vidas, me encantará ser parte de su proceso. Pues muchísimas gracias, te abrazo con el corazón y pues nada, que Dios los bendiga, cuídense mucho, somos la voz de los expertos y el corazón de la familia.